Vamos a iniciar con esta conversación entre Jaime Borja y Sigrid Castañeda, El cuerpo, el sufrimiento y la gloria, pintura y cultura visual colonial. Este es el primer evento que hacemos por canales virtuales desde el Museo de Arte Miguel Urrutia, así que agradecemos mucho su asistencia y participación. El evento se hace como apoyo a la curaduría Los Primeros Tiempos Modernos, que recientemente se trasladó a Casa Republicana. Esperamos que después de esta contingencia puedan visitar la curaduría. Y el día de hoy, como apoyo a esta exposición, realizaremos esta conversación en la que estos dos curadores invitados dialogarán a partir de una selección de obras sobre los conceptos de miedo, enfermedad y muerte en la época colonial, así como las continuidades en el arte moderno y contemporáneo. Una de las características de la espiritualidad barroca fue justamente el reconocimiento del cuerpo, ya no como un objeto de rechazo, como en el caso de la Edad Media, sino como un medio que había que purificar a través del sufrimiento para salvar el alma. En este sentido, fueron comunes las representaciones de cuerpos sufrientes, así como los trances y las enfermedades. Y para esto se creó todo un repertorio de imágenes, como algunas de las cuales nuestros invitados van a compartir el día de hoy, como los santos pestíferos en el caso de San Roque y las monjas coronadas que representan el triunfo glorioso sobre la muerte y el paso a la vida eterna. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les quiero pedir el favor a los asistentes que las preguntas y comentarios que tengan las transmitan a través del chat a mí, Diana Salas, ahí me van a encontrar en la lista. Yo voy a ir compilando la información para que al final podamos hacer una conversación pues entre Jaime y Sigrid contestando a los comentarios y preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias nuevamente por su participación y esperamos que este espacio sea grato para todos. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias también a Sigrid y a Jaime por aceptar esta invitación y acompañarnos la tarde de hoy. Ok, muchas gracias, Diana. Bueno, pues antes de empezar, como tú misma lo dijiste, estamos como en una coyuntura particular porque, pues más allá de lo que nos está ocurriendo a todos, de estar en casa y demás, eh, quisiéramos hablar un poco de cómo surgió todo este proyecto y es que en el mes de febrero, por un proyecto de iluminación que estábamos viviendo en Casa de Moneda, que es donde normalmente está la exposición Los Primeros Tiempos Modernos, se hizo un proyecto de renovación de la iluminación y decidimos que esta, que es una sala que es muy visitada, se moviera a los espacios de Casa Republicana en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Desafortunadamente, pues la exposición se inauguró, la nueva exposición de los primeros tiempos modernos se inauguró a fines del mes de febrero y a principios del mes de marzo, pues la cuarentena nos tomó a todos por sorpresa y la exposición pues también está ya cautiva, está en cuarentena en Casa Republicana y no pudo ser visitada. Desafortunadamente, porque es la primera vez que se muestra toda la colección de arte colonial del Banco de la República y para nosotros era pues bastante importante que se diera a conocer de esa forma. Así que pues mientras la exposición está allá y mientras volvemos a nuestra vida cotidiana, pues este espacio queríamos abrirlo justamente para hablar de lo que significa la imagen colonial y de sus profundas relaciones con la imagen contemporánea. Yo creo que a veces tendemos a pensar que estas imágenes religiosas, estas imágenes que para muchos de nosotros resultan distantes, terminan siendo muy presentes y más en estos tiempos justamente de cuarentena, donde estábamos generando todo el proyecto con Diana y con Jaime, pues estos mismos miedos que experimentaba la sociedad colonial, creo que nosotros también los estamos experimentando en este instante y estas imágenes, somos una sociedad que consume imágenes, pues estas imágenes del siglo XVI, XVII y XVIII pues develan justamente lo que experimentaba esa sociedad. Así que esperamos hoy hablar un poco de cómo se dio este trabajo en conjunto. Yo no soy la curadora de esta exposición, el curador es Jaime Borja, pero trabajo con la colección de arte y pues mi especialidad es arte colonial, así que me parece buenísimo que juguemos como esta conversación en torno a nuestros intereses, Jaime. Pues una vez más, muchísimas gracias, siempre es gratísimo trabajar contigo y pues sin más preámbulos, empecemos.
Bien, bueno, muchas gracias, Sigrid. También para mí es muy agradable y un saludo a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas en estas experiencias virtuales que hacen interesante y como decía Sigrid, ahora hacen parte de toda una experiencia que está puesta en relación a lo que ha sido la cultura y lo que estamos viviendo de alguna forma no es nuevo. Esto es parte de una experiencia colonial. Ahora tenemos una relación con las especies un poco más distanciada, pero en la cultura colonial eran mucho más frecuentes. De hecho, estas imágenes nos hablan precisamente de esa experiencia de una sociedad, no necesariamente vivía atemorizada, pero sí una sociedad que tenía una relación particular con el sufrimiento, con el cuerpo, pero al mismo tiempo eso manifestaba una experiencia gloriosa. Ese trabajo lo desarrollamos con la compañía de Sigrid hace ya unos 5 o 6 años. Ahora se hizo un remontaje, se sacaron remontaje temporal en el nuevo espacio con una ventaja, se sacaron obras que no cabían en el espacio anterior. Entonces se está exhibiendo obras de gran tamaño que no cabían caben en la Casa Republicana, pero no en la Casa de la Moneda. Entonces, este es como la innovación, digamos, el elemento novedoso que tiene la experiencia. Sigrid, si quieres poner las imágenes, Sí, ya gracias. un segundo y ya comparto la presentación. Entonces, tenemos lo siguiente, hemos escogido, la colección es grande, hemos escogido unas imágenes y queremos contar un poco esta experiencia del cuerpo, el sufrimiento y la gloria en la cultura colonial a partir de una selección de unas pocas imágenes. No hay mucho tiempo para hablar de todo el conjunto de imágenes que hacen parte de la colección, pero es interesante y la idea es que a partir de algunas obras podemos generar como una semblanza. No tenemos mucho tiempo para hablar de ampliamente cada una de las imágenes, sino simplemente, por lo menos mi intención es generar una problematización que ustedes puedan entender la importancia de estas obras no solamente dentro del contexto pictórico, sino dentro del contexto cultural. Y este es precisamente uno de los subtítulos de la presentación, es hablar de la cultura visual, es decir, en qué sentido no estamos hablando de una historia del arte, sino cómo esas imágenes están representando una serie de aspectos que nos revelan cómo podía funcionar idealmente el orden social colonial. Y esto de funcionamiento ideal nos propone dos cosas que creo que es importante tener en cuenta en este momento. Una cosa es el tipo de discurso que ensambla una sociedad, una cultura, y otra cosa son las prácticas que están detrás de esos discursos. A veces son elementos que funcionan paralelamente, pero que precisamente se complementan. Y precisamente comenzamos con esta imagen, con esta que es una de las obras que se pudieron exponer en el nuevo espacio, porque son obras de gran formato, son de reciente adquisición también, no tienen sino un par de años en la colección, y pertenecían al convento de Santa Inés. Me parece que es una imagen que representa un aspecto muy importante de la cultura colonial que hoy día no valoramos y que de hecho fue excluido en la elaboración del canon literario, histórico, social del siglo, en el siglo XIX, cuando una sociedad se seculariza. Y quiero poner en dimensión lo siguiente. Hace un momento hablaba del discurso y las prácticas. En la cultura colonial se comprende a sí misma como un cuerpo de Cristo, es decir, los sujetos hacen parte de ese cuerpo y cada persona es un elemento integrado a ese cuerpo. La cápita, la cabeza, es el rey, el virrey o los funcionarios estatales. Hay unos brazos que es el ejército, el brazo armado, de hecho la expresión se sigue empleando hoy día. Hay unos pies que permiten que el cuerpo ande, que es la economía, son los campesinos, son los siervos, los artesanos, pero en ese cuerpo hay unos órganos que hacen que esa sociedad pueda funcionar, ¿m? Y son los órganos que están adentro. En la cultura barroca, el
órgano más importante es el hígado. El hígado, el corazón acaba de aparecer, la idea del corazón es renacentista, tomado de la cultura clásica, pero hago la alusión a esto porque la parte que purifica el cuerpo es el hígado. Los conventos femeninos son algo así como el hígado de la sociedad. Por eso es que son tan importantes. A esto me refería hace un momento cuando decía el canon del siglo XIX, una sociedad secularizada, elimina todos aquellos elementos que son sagrados. Y hoy día vemos los conventos femeninos como sitios de reclusión, sitios de represión del comportamiento femenino, pero si devolvemos el sentido que tenían los conventos a su lugar de producción, es decir, al contexto de las sociedades del siglo, sociedades modernas del siglo XVI, XVII y XVIII, tienen una función absolutamente fundamental para esa sociedad. Los conventos femeninos son los sitios donde la sociedad se puede purificar, es decir, hay unas mujeres que libremente, o a veces no tan libremente, no tan voluntariamente, sufren en esta sociedad. Ahí comenzamos a introducir el problema del sufrimiento para que la sociedad se pueda salvar. Es decir, tengan en cuenta que estamos hablando de sociedades colectivas, donde no existe una conciencia de individualismo. Esto irá arraigando en los próximos 2 siglos, triunfa en el siglo XIX. En estas sociedades colectivas se piensa colectivamente. Hay unas mujeres que entran a estos espacios para purificar su cuerpo, es decir, para mortificarse material y espiritualmente, y por eso es que los conventos femeninos son tan importantes. Por eso quise comenzar con estas imágenes que tienen que ver con monjas, no porque sea un problema eclesiástico o un problema religioso, sino porque es el ideal en el discurso del funcionamiento del cuerpo social. Esta imagen es muy interesante precisamente por esto, porque el ideal de una sociedad como las coloniales era las flores de los jardines. El jardín representa el jardín de las delicias, una idea que yo sé que no alcanzo a explicar todo con mucho detalle, sino estoy tratando como de generar algunas problematizaciones que pronto puedo resolver más adelante en las preguntas. Pero esta idea de los jardines floridos, es una idea que viene avanzando desde el siglo XV. Recordarán ustedes el jardín de las delicias del Bosco y ese tipo de problemas, donde el jardín adquiere, claro, son ideas también de ascendencia medieval, pero para el barroco el jardín se convierte en una representación del paraíso, que reemplaza la idea del paraíso medieval, que es más la ciudad celestial, bueno, etcétera, etcétera. Aquí el jardín representa la fuente en la mitad, representa a Cristo, que es el agua de vida, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema que quiero destacar, incluso los pajaritos tienen un sentido simbólico muy interesante, pero aquí lo que quiero destacar son las flores, son jardines floridos, y estos son los conventos femeninos. Los conventos femeninos son jardines floridos donde surgen las flores de santidad. Esta es la razón por la cual Quito tiene su azucena, la azucena de Quito. Lima tiene su rosa, la rosa de Lima. Bogotá tiene la azucena, que la voy a mostrar a continuación porque hace parte de la colección del banco, que es Gertrudis de Santa Inés. Es decir, las flores de santidad es la forma como una sociedad define que Dios la ha elegido y que Dios la está protegiendo. Estas sociedades cuentan a sus sujetos heroicos, y las monjas son los sujetos heroicos en la sociedad colonial. Estas sociedades sabían, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Gertrudis de Santa Inés. Esta monja murió hacia los 65 años. Hay una vida ejemplar escrita sobre ella en 1730. De hecho, es una de las pocas imágenes que tenemos el relato del momento en que fue pintada la imagen. Ahí, la vida ejemplar cuenta muchos aspectos. Esta mujer murió posesa por el demonio. Según la tradición, tuvo proceso de santidad. Se le inició un proceso de santidad que no logró prosperar, pero tuvo un largo proceso de santidad. Se hicieron indagaciones previas, se mandó a Roma, etcétera, etcétera. Y estas pinturas apoyaban precisamente el carácter de santidad de estas mujeres. Son flores de santidad. Las flores que rodean su cuerpo manifiestan las virtudes. O sea, no todas las monjas coronadas tienen las mismas flores. Las flores son símbolos que representan un tipo específico de virtud.
En el caso de Gertrudis, una mujer que muere a los 64, 65 años, posesa por el demonio durante 40 años, y este es su acto de santidad. Es muy interesante ver una serie de características. Es una de las pocas mujeres, el banco tiene dos de las pinturas, dos de las tres conocidas, una de las pocas monjas que fue pintada en varias secuencias. Entonces, si ustedes observan esta imagen, hay varias hipótesis, ya les manifiesto algunas de estas, podemos ver la siguiente. De la misma monja, ustedes pueden ver que la siguiente imagen tenemos a esta misma mujer, es la misma monja, pero digamos comillas rejuvenecida. Hay una serie de posibles hipótesis. Hace muy poco se redescubrió una tercera imagen donde no sabemos exactamente cuál es la secuencia, pero la crónica cuenta que se hizo dos pinturas de ella, como también la otra monja famosa, Francisca del Niño Jesús, se hizo dos pinturas de ella. Eh, Alguna segunda hipótesis habla que la primera pintura que ustedes acaban de ver es el momento en que se pinta a ella. Cuando se redescubre unos años después, hay un accidente, se rompe la cripta y el cuerpo no se ha dañado. O sea, la monja está incorrupta. La primera pintura parece que corresponde al momento de su incorruptibilidad y esta al momento de su muerte. No corresponde a una mujer de 60 años. Y aquí es donde comenzamos a hablar de también qué se entendía por pintura de retrato. Retratar a una persona hasta el siglo XVIII no era hacer corresponder las características físicas de la persona, sino bajo los principios de la ficcionómica. Esta es un arte que viene, un arte retórico, que viene del siglo X, del mundo antiguo, que básicamente dice de la riqueza del espíritu habla el rostro. El rostro es la ventana del alma, dicen los barrocos. Entonces, cuando una persona ha sido buena, pura, virtuosa, su belleza interior se refleja en el rostro. Por eso es que esta mujer de 65 años está rejuvenecida. Y al mismo tiempo, esto habla de la condición barroca, de cómo se entiende la muerte. La muerte de las monjas coronadas es una manifestación de la forma como se entiende la muerte por fuera de los conventos, sino que esta es la forma discursiva, este es el discurso de la purificación. La persona pasa en este mundo en una experiencia de sufrimiento. Si ha purificado su cuerpo lo suficiente, podrá vivir la belleza de la revelación de Dios en el más allá. Esta es un poco la idea que hoy día nos podría parecer exagerada, pero es muy interesante tener en cuenta que estamos hablando de un ordenamiento social en donde el cuerpo es una experiencia de sufrimiento. De hecho, uno de los elementos barrocos novedosos con respecto a la tradición medieval es que ya el cuerpo no es una cárcel del alma, sino el cuerpo es algo que no es tan malo, que puede ser purificado, y estas dos imágenes lo manifiestan. Esta tercera imagen no es del banco, es una colección privada, comillas, la que se redescubrió hace muy poco, parece corresponder al momento en que se exhuma el cadáver muchos años después para corroborar si el cuerpo se ha deteriorado, incluso como un elemento para el proceso de santidad. Bien, entonces con esto quiero decirles, quiero mostrar este aspecto que es central. Estas monjas manifiestan la parte del cuerpo social que purifica al entorno, al resto de las personas. O sea, personas que voluntariamente eligen el destino de purificar su cuerpo, las historias, sus relatos, su escritura geográfica, tanto lo que ellas escriben de sí misma como lo que escriben sus confesores y sus directores de conciencia, es increíble. Cuentan las formas como mortificaban su cuerpo, cómo se dan latigazos hasta que sangraban, etcétera, porque hay una conciencia, como lo decía hace un momento, de que al mortificar su cuerpo salvan al resto del cuerpo social. Para terminar un poco este punto desde las monjas, esto manifiesta precisamente una sociedad que considera que el cuerpo debe purificarse. Ese castigo que hacían las monjas enclaustradas en un espacio, alejadas del mundo,
es lo que debían hacer en menores medidas los cristianos, o sea, cualquier habitante de la ciudad. Habían mortificaciones más pequeñas, utilizar látigos, utilizar ortiga, ponerse garbanzos en los zapatos, etcétera, etcétera. De hecho, son costumbres que se siguen utilizando previa a la Semana Santa como formas de mortificación. Estas mortificaciones purificaban el cuerpo. Entonces, estas monjas representan el ideal, un ideal que fue excluido. Incluso para cerrar un poco este tema y seguir con las siguientes imágenes, es muy interesante observar que en estas sociedades barrocas, medievales, aquí en Bogotá colonial, estas mujeres eran los héroes sociales. O sea, la gente sabía cuando una de ellas había levitado, cuando había tenido eh, alguna manifestación sagrada, porque eran personajes públicos. Los relatos que existen sobre sus entierros son multitudinarios. La gente se abalanza a tomar fragmentos de su cuerpo, a tratar de morder un dedo para quedarse con una reliquia. Es una situación bastante particular que hoy día nos parecería bastante extraña, pero estas imágenes reflejan un ideal, un discurso de perfección corporal. De hecho, la corona, esto no es solamente la iglesia, la corona española participaba activamente en esta necesidad de hacer santos. Bogotá la Nueva Granada tuvo pocos casos, menos de 15 procesos de santidad que compiten con Puebla, que tuvo más de 100, Ciudad de México tuvo más de 150 procesos que se mandaron a Roma. Muy pocos triunfaban. De hecho, durante la colonia solamente 3 indianos van a ser santificados. Si quieres, avanzamos, Sigrid, con mi siguiente tema. Bien, hay unos puntos intermedios que también esta imagen ya no es monja coronada, esta es Francisca Josefa de Castillo, pero esta imagen me parece interesante porque manifiesta un aspecto interesante de la cultura colonial, relacionado un poco con lo que estaba mencionando anteriormente. Es el culto a los sentidos. ¿Dónde están los sentidos? En la parte superior. Ustedes ven los ángeles que se encuentran en la parte superior. Cada uno de estos ángeles representa un uso de los sentidos a partir de acontecimientos de la pasión. Ahí está la oreja que representa el oído, la oreja que corta a San Pedro. Están los látigos que representan la corporalidad. Es decir, hay un culto, el vinagre que representa el gusto. Es decir, hay una lectura alegórica, mística, que es uno de los ejes centrales de la cultura barroca, que más allá de la cultura conventual, a su momento les decía, esto se debe llevar a todas las estancias del cristianismo. Una de las características centrales de esto se llama la devoción moderna, que comienza a aparecer hacia el siglo XV, de las devociones modernas, es la dirección de conciencia, la confesión, que es un fenómeno del Concilio de Trento, la confesión obligatoria, eh, como elemento de espiritualidad, y la conciencia de los sentidos. Esto es un elemento que introduce, de hecho, la Compañía de Jesús, o el método espiritual de la Compañía, sobre todo lo que llamamos la composición del lugar, que va a tener un efecto no solamente en la espiritualidad, sino en la mayor parte de la producción de las obras artísticas. Se componen a partir de una tecnología de uso de la imagen, que es la composición del lugar, que es componer la imagen a partir de los sentidos. Esto quiere decir que estas pinturas debían suscitar no solamente una reacción visual, sino sensaciones auditivas, sensaciones físicas. La imagen se componía, y esta imagen la traigo precisamente por esto, porque esto es lo que nos habla de una relación que hemos perdido con la imagen. Son objetos, comillas, artísticos, objetos estéticos, pero para estas sociedades son objetos funcionales, son objetos de meditación, son objetos que suscitan una relación no solamente de vista, sino olfativa, gustativa, táctil, etcétera. Es decir, son objetos que generaban sensaciones. Ustedes observan casi todas estas pinturas coloniales tenían este efecto, tratar de que excitara los sentidos y se meditara alrededor de los sentidos. Las pinturas cultas tienen filacterias, tienen cartelas, tienen inscripciones que ayudan a la meditación. O sea, no solamente son objetos
decorativos o devocionales, sino son objetos de meditación. Y sobre todo, hablan de este mundo moderno que acaba de individualizar los sentidos. No quiero decir que los sentidos antes no existan, claro que existen, pero los sentidos no están individualizados. Ustedes pueden ver que incluso el siglo XVII es el siglo del gusto, con la aparición, con el desarrollo de la gastronomía, un poquitico antes, del siglo XV, el siglo de la música, el siglo de la exacerbación de la pintura, es decir, ese es el siglo, esos son los siglos de los sentidos, una cultura que comienza a probar, pero por eso mismo, por la forma como se exacerba los sentidos, hay que comenzar a controlarlos y la mística juega con este elemento. Bien, en la siguiente imagen podemos ver otro aspecto de esta relación con el cuerpo y el sufrimiento, y ustedes se pueden dar cuenta que la idea de cuerpo y sufrimiento no es entre el sufrimiento por el sufrimiento o la experiencia corporal por la experiencia corporal, sino está en función de una recompensa, que es la glorificación. Esta imagen es muy interesante porque también nos habla ya no solamente del espacio de las monjas, sino el espacio de perfección de los cristianos. Muchas veces pensamos que estos purgatorios son formas, de hecho hay que hacer una pequeña anotación, y no es una Virgen del Carmen, es una Virgen del Perpetuo Socorro, una Virgen del Pópulo también se le llama, o una Virgen, Perpetuo Socorro es el nombre, no es una Virgen del Carmen. Hay una de origen bizantino, bueno, tiene una larga tradición, tiene dos características que me parecen significativas, y es que para nosotros muchas veces, lo vamos a ver en la imagen siguiente también, estas imágenes representarían la idea del purgatorio. Hoy día las leemos como imágenes que se usaban para asustar a la gente, pero es todo lo contrario. Estas imágenes representan la idea que estoy tratando de plantear desde el comienzo, el cuerpo social. Estas imágenes representan el cuerpo social en dos sentidos. Uno, la idea barroca, el mundo barroco dividía el mundo en tres iglesias. La iglesia militante, que son los católicos que están vivos, la iglesia glorificada, que son los santos, y la iglesia purgante, que son los que están abajo. Estas pinturas manifestaban precisamente esa dialéctica en las relaciones entre una iglesia glorificada, que es el creyente, le pide a la iglesia glorificada por la salvación de los purgantes, pero le pido favores a los purgantes para que me ayuden a algo, que es el culto a las sagradas almas del purgatorio, y así todos nos ayudamos con todos. Es decir, estas pinturas manifiestan solidaridad, manifiestan un cuerpo purgante, un cuerpo glorificado y un cuerpo militante que se ayuda mutuamente. Si ustedes observan, estas pinturas tienen filacteria, o sea, de la boca de los purgantes y de la boca de la Virgen salen palabras que debían ayudar a la meditación. Podríamos hablar incluso de la cultura gestual, los gestos que hace el niño, los gestos que hace la Virgen, los gestos de los purgantes, lo que hace que esto sea un diálogo continuo. Una última característica, así que podemos ver la siguiente para ir cerrando mis tiempos y tener más elementos. Estas imágenes, ustedes pueden dar cuenta, se van a prolongar en la cultura. Esto no es colonial, hay una colonialidad que se exporta para los siguientes siglos. Este culto a las almas del purgatorio sigue desarrollándose con mucha fuerza a lo largo del siglo XIX, siglo XX, incluso hasta nuestros días. El banco adquirió precisamente después de Habeas Corpus, una exposición que se hizo hace 8 años, que curamos con José Alejandro Restrepo, estas imágenes, estos pequeños bultos que circulaban sobre todo en la costa atlántica colombiana. Son populares y manifiestan esa continuidad de la cultura medieval, la cultura barroca, al mundo contemporáneo. La siguiente imagen refrenda precisamente estos elementos. Esta es una de las pocas pinturas firmadas, Pérez Mejía. No es usual que se firmen las pinturas durante la colonia, pero volvemos a encontrar los mismos elementos y simplemente es para que vean la importancia de la letra, la importancia de las filacterias, la importancia del letrero, y como en las imágenes anteriores, también esto es una manifestación. Si las monjas eran a la cúspide del ordenamiento social, esto es como el discurso del ordenamiento social
el discurso de lo que es la gente común y corriente. Hay una característica muy curiosa y es que en estas pinturas de juicios finales es de los pocos espacios donde encontramos pinturas físicas de indígenas. ¿Mm? Yo solamente conozco dos pinturas, dos retratos de indígenas. La mayor parte de las pocas representaciones que tenemos sobre indígenas, bueno, hay algunas con donantes que son escasas, pero las encontramos en los purgatorios. Ustedes pueden dar cuenta aquí en el extremo a su izquierda inferior, presencia de indígenas, pero también sacerdotes, el que está encima, casi siempre hay obispos, papas, es decir, no hay nada más democrático que el purgatorio. ¿Mm? Y se convierte en una relación dialéctica, como les decía, donde el cuerpo purgante tiene la posibilidad de ser cuerpo glorificado, es decir, partir y esto genera esa compleja relación entre las dos experiencias, el sufrimiento, y un sufrimiento que siempre tiene la posibilidad de ser glorificado. Bueno, para ir terminando un poco mi presentación, me parece importante ver la siguiente imagen que permite ir cerrando. Esta imagen, que también hace parte de la colección del banco, es muy interesante. Aquí no la tenemos completa, porque aquí lo que es interesante es ver el marco. Y lo pongo en función ya no solamente del discurso de lo que es el sufrimiento y la relación con el cuerpo, sino de lo que es el discurso religioso y uno de los grandes temas de debate en todo el sentido de la palabra, incluso dentro de la misma iglesia, que es el culto a la Inmaculada Concepción. De hecho, este culto, para hablar de cultura visual, este culto a la Inmaculada tenía divididas las órdenes religiosas. En Bogotá son famosísimas las peleas en el siglo XVII entre jesuitas aliados con los franciscanos contra los dominicos, porque los dominicos no aceptaban la Inmaculada Concepción, los jesuitas y los franciscanos eran los defensores de la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que el dogma de la Inmaculada se proclama hasta el siglo XIX, 1854, si mal no estoy. O sea, hasta 1854 se proclama el dogma de la Inmaculada. En la colonia, ¿no? Esto es un espacio de debate. Más allá de los debates, lo que es interesante de estas imágenes es el complejo de elementos simbólicos donde se está representando precisamente la idea del cuerpo inmaculado, en este caso del cuerpo de la Virgen, acompañado con sus letanías, la fuente, el ciprés, el árbol del bien y el mal que está al lado derecho de Joaquín. Pero lo que es interesante es la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. En la pintura original, el marco de la pintura está hecho con piel de serpiente, es decir, el mal sale de la pintura, sale del marco, esto es pura teoría del arte barroco, sale de la representación e inunda el mundo. El mundo está inundado por el mal. El marco es el marco, lo que contiene la representación, está untado de esa maldad. La Virgen aplasta la cabeza a la serpiente, y esto es lo que nos pone ese oxímoron, esa complejidad, ese elemento tan barroco que son los oxímonos, estas imágenes de contradicción entre la pureza, representada en una niña inmaculada, que lucha contra el mal. También esto pone de presente esta idea que nos permite entender el discurso barroco del cuerpo sufriente. Ustedes ven también la serpiente está encadenada al mundo, o sea, más bien el mundo está encadenado a la serpiente, el mundo está encadenado al mal, y esto nos revela esa conciencia que nos pone en terreno otro problema que es el desengaño. Entonces, esas pinturas sirven para ser meditadas. La Inmaculada, el culto a la Inmaculada, por eso es tan importante, porque es lo que permite desengañarse, es decir, ver más allá de lo que ofrece las sensaciones visuales, los sentidos que les mencionaba hace un rato, y solamente quien ve más allá de los sentidos puede ver la verdadera realidad. Bueno, creo que no tengo más para mencionar con respecto a esto. Creo que aquí lo que traté de globalizar los elementos centrales. Más adelante podemos hacer ya, no sé si Sigrid quiere, antes de comenzar con lo tuyo, quieres complementar algo de lo que yo he mencionado con las imágenes, pero con esto trato de generar una problematización básica de cómo entender
esta cultura desde estas experiencias, cuerpo, sufrimiento, penitencia. Muchas gracias, Jaime. No, yo creo que está muy bien y como tú dices, me parece bien que podamos hacer estas explicaciones bien sucintas porque lo más interesante justamente es escuchar pues, a las personas que nos acompañan en línea hoy, que seguramente tendrán muchas preguntas y pues la idea no es hacer un monólogo, sino más bien esa conversación. En Exactamente. relación entonces con lo que tú estás diciendo y con ese uso de las imágenes, me parece interesante empezar a relacionar con las mismas prácticas. Esas prácticas que están muy relacionadas con la vida cotidiana, o sea, las imágenes en este momento para la sociedad colonial terminan por convertirse en esos instrumentos de uso cotidiano, ¿no? De uso cotidiano para los distintos problemas. Entonces vemos cómo se refleja, como las imágenes que nos mostraban, pero también cómo se vuelven elementos que solventan, que terminan por solventar más bien las problemáticas de esa sociedad colonial y una de esas tantas a las que se enfrentaban pues era lo relacionado con el cuerpo y con las enfermedades. ¿Y qué relación entonces empiezan a tener estas imágenes? Porque normalmente cuando nos acercamos a verlas, siempre tendemos desde nuestros ojos contemporáneos a entenderlas como imágenes religiosas y como una sociedad que está tan distante de entender el lugar mágico o devocional de estas mismas imágenes, pues a veces nos cuesta un poco acercarnos. Y pues eso es justamente lo que yo quiero hacer. Si tú las pones en el lugar de una referenciación casi que de la retórica de la imagen, a mí me interesa traerlo hacia las prácticas y específicamente sobre las prácticas relacionadas con la enfermedad en el contexto neogranadino. Es por eso que empezamos entonces con esta imagen, una imagen de San Roque. Todas las imágenes, a excepción de una que seleccionamos hoy, pertenecen a la colección del Banco de la República y esta obra pues sirve para que entendamos un poco cómo se da ese uso de las imágenes. En primera medida, las imágenes que llegan para ser consideradas como imágenes santas, pues llegan con los conquistadores, son las mismas devociones de los conquistadores con una mentalidad tardo-medieval y son las imágenes en las que estos personajes creían y que servían, según ellos, para solventar sus problemas. Entonces, San Roque, por ejemplo, y la siguiente imagen, la imagen de San Cristóbal, fueron imágenes y santos que se utilizaron mucho en relación con las enfermedades. Pues San Roque es una devoción que surge justamente después de la muerte negra, de la peste bubónica que se da hacia 1348 en Europa. Y es una figura que es bien interesante porque surge en el contexto de Montpellier. Montpellier en este momento, hacia 1348, era una de las facultades, donde quedaba una de las facultades, de las primeras facultades de medicina, y eso nos empieza a dar como un lugar importante para entender la imagen. Y es un santo que al ver cómo toda la sociedad está empezando a adquirir la enfermedad, hace una especie de pagamento y dice que va a moverse caminando desde Montpellier hasta Roma. Y en esta gran caminata, pues va ayudando a los enfermos. Sin embargo, cuando llega a Italia, el norte de Italia, se da cuenta que en una de sus piernas, como lo podemos ver en la imagen, tiene una llaga, tiene una herida y se da cuenta que ha adquirido la enfermedad. Esta enfermedad que era altamente contagiosa, que era muy difícil sobrellevarla y sobrepasar como la enfermedad, él la adquiere y decide ir a morir a un bosque. En el momento en que decide ir a morir a ese bosque, empieza a llegar todos los días un perro, ahí el porqué del perro en la representación, que todos los días roba de la mesa de su amo un pan para ir a llevárselo a este santo. Finalmente el dueño del perro termina siguiendo al perro en una de estas travesías del robo del pan y encuentran a San Roque. Es interesante entonces ver cómo esta historia nos llega a América con todos estos conquistadores, con todos estos españoles que en base a lo que han vivido, pues empiezan a traer sus devociones. ¿Y por qué las traen? Porque el contacto biológico que ocurre con el descubrimiento de América, con ese encuentro de culturas, lo que nos genera es pues nuevas enfermedades. Vamos a ver que desde 30 años después de la llegada de los españoles a los territorios americanos, empezamos a ver cómo existen epidemias de las famosas pestes, también copiando el nombre de las pestes
que habían ocurrido en Europa y se empiezan a copiar pues esas denominaciones y se empiezan a copiar también esas devociones en relación con estas enfermedades. Frente a la forma de morir y a la gran forma de cantidad que moría, por ejemplo, toda la población indígena, los españoles empiezan a traer estas imágenes. Una de ellas también vemos es la imagen de el San Cristóbal, un santo que se había utilizado también en la Baja Edad Media para durante todos los procesos de peste bubónica y que llega aquí para todas las epidemias de las llamadas pestes americanas. Esas enfermedades que eran pues mezclas de viruela, varicela, tifus, en fin, eran enfermedades que diezmaban a la población y que en primera medida pues se recurría a la devoción de estas imágenes. Entendamos entonces que el papel de la imagen acá es un papel de mediación, es la representación del santo que sirve para mediar mis problemas. Al santo le rezo para que el santo haga el milagro y ese santo está relacionado entonces con la imagen de manera muy estrecha. Entonces, en la imagen anterior, por ejemplo, en la de San Roque, vemos la herida en la pierna. A San Roque justamente se le rezaban para las heridas en la piel, para las pestes, y vamos a ver que a San Cristóbal pues se le reza también para estas mismas enfermedades. ¿Por qué? Porque en Europa se habían utilizado para solventar las enfermedades de la peste bubónica y aquí en América se va a tratar de utilizar las mismas imágenes. La historia de San Cristóbal, como podemos ver acá, entonces es un martirio, uno de estos personajes convertidos en el siglo IV. Al fondo de la imagen vemos el milagro. Es un hombre que se ayudaba a pasar a los peregrinos de un lado al otro del río, hasta que un día se le aparece un niño, al parecer según su historia santa, no la historia de santa de todas estas imágenes, dice que era el niño Jesús, que se vuelve cada vez más pesado, que lo hace casi hundir y que cuando logran cruzar el río le dice, tú me has ayudado y por eso te convertiré en santo, que ayuda a los demás. Entonces esta imagen también es traída, pero entendamos cómo son recibidas estas imágenes por una sociedad que apenas está recibiendo una imagen religiosa que ha cambiado sus modelos de representación. Eran imágenes que a veces distaban mucho y que eran muy complicadas de ser entendidas. Para un español, pues estas imágenes eran las imágenes con las cuales había crecido, a las cuales les había rezado, en las cuales creía, pero para un habitante indígena que estaba en este proceso de conversión, entender y aprender estas imágenes era muchísimo más complicado. Por eso, el desarrollo de imágenes autóctonas, podríamos decir, va a tener pues como su gran auge a finales del siglo XVII y su esplendor en el finales del siglo XVI y su esplendor en el siglo XVII. Y creo que para el nuevo Reino de Granada, para los territorios que componen hoy lo que es Colombia, vamos a ver imágenes, que esta imagen no va a tener competición, realmente es como la imagen que se va a volver insignia. Y es que una cosa era que a los habitantes de las distintas regiones americanas les trajeran santos europeos para que creyeran y se los impusieran, y otra, que la imagen religiosa tuviera un hecho milagroso en los mismos territorios que ellos habitaban. Es el caso de la Virgen de Chiquinquirá, que hacia finales del siglo XVII vamos a ver que cobra como a finales del siglo XVI, perdón, cobra una gran importancia. Es en 1586 se dice que ocurre un hecho milagroso y es que un lienzo en una encomienda en Suta, cercano a la actual Chiquinquirá, al parecer ha sido renovado milagrosamente. Una imagen de principios del siglo XVI, alrededor de 1540, que estaba en una capilla, al parecer se ha restaurado. Y la voz corre por todos los territorios y se establece como el primer milagro aprobado por la Iglesia, y a la cual se le va a rezar muchísimo específicamente para las epidemias. Es interesante ver cómo para las epidemias de viruela, sarampión y tabardillo de los siglos XVI, XVII y XVIII, una y otra vez se va a recurrir a la Virgen de Chiquinquirá. Esta es la imagen que estamos viendo, es una imagen que pertenece a la colección de arte del Banco de la República,
de Baltasar Vargas de Figueroa. Sin embargo, la imagen, la que se considera como la imagen primigenia, la imagen original, está en Chiquinquirá, y para las personas que hayan tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo, pues es una imagen que está en la Catedral de Chiquinquirá, muy distante, la cual el color está muy ido, y uno se pregunta cuál es el sentido de esa imagen como tan distante de allí, ¿no? Como tan clara, como que uno no alcanza a ver específicamente bien esa imagen, y pues al parecer este uso de la imagen y está como lo maltrecho de la imagen santa, digamos, que está en la iglesia de Chiquinquirá, se debe justamente a todas las movilizaciones que sufrió el lienzo milagroso durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Es interesante ver que para las epidemias, pues lo que hacía era que cada pueblo, cada comunidad indígena, encomiendas o pequeños pueblos de toda la región de la que es hoy la sabana cundiboyacense, pedían que cuando llegaba la enfermedad, la imagen se bajara y se moviera por esos poblados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, unas romerías con la imagen larguísimas. Una de las más importantes se da justamente hacia 1500, hacia 1500, hacia 1617, cuando al parecer la mueven por todos los pueblos de lo que hoy sería Boyacá, hacen un recorrido, y esto está referenciado en la crónica pues de la imagen milagrosa de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces la mueven por los municipios, los pueblos de Sora, Tunja, Tinjacá, Moniquirá, Villa de Leyva, Sáchica, Jucaita, Samacá, Chiquinquirá. Entonces estas romerías de la imagen duraban muchísimo, y al parecer las crónicas cuentan cómo la gente sacaba a sus enfermos, porque frente a una sociedad en donde las condiciones médicas pues no están establecidas, realmente la medicina a la que nosotros tenemos acceso es una concepción que surge a finales del siglo XIX. Para los siglos XVI y XVII, la condición de pensar una medicina pues era muy precaria, todo estaba ínfimamente relacionado con la religión, así que se sacaba a los caminos a los enfermos, y estas crónicas nos cuentan cómo todos los caminos estaban llenos de enfermos, y por donde iba pasando la imagen santa, pues ellos aspiraban a tocarla o tomar un pedazo de tierra de donde la imagen había pasado, o arrancaban flores por los caminos de donde había pasado la Virgen para tratar de hacerse emplastos en el mismo cuerpo para tratar de hacer que la enfermedad pasara. Cierto o no, pues la imagen salió en determinados momentos, y al parecer cada vez que la imagen salía, la soledad de las epidemias en toda la sabana cundiboyacense menguaban. Eso es lo que dicen las crónicas. Entonces se volvió muy cotidiano bajar y mover a la Virgen de Chiquinquirá en múltiples oportunidades. Acá tengo justamente, pues preparando la charla, estaba viendo más o menos cuántas veces la bajaron, pues alrededor pues con las pestes de 1617 a 1621 se bajó alrededor de 3 veces. Para la llamada peste general, que se dio en 1631, se bajó 2 veces. Para la llamada peste constante se bajó entre 1692 y 1695 en varias oportunidades. Hacia el siglo XVIII se baja nuevamente la imagen en 2 oportunidades. Para 1841 se vuelve a bajar para las epidemias de viruela, y para 1871 se vuelve nuevamente a bajar. Pareciera muy distante hablar de una imagen que fundamenta hacia 1686, pero tenemos pues la noticia de que la Virgen se sigue bajando en 1919, en 1936, en 1951, y bueno, hace algunos años, tal vez 2 años, la volvimos a tener en Bogotá. Más o menos desde 1919 se establece que la Virgen de Chiquinquirá se da bajada a Bogotá cada 7 años. Y pues nosotros vemos, pues muchos de nosotros que consumimos este tipo de imágenes y que estamos muy cercanos al centro, por lo menos nosotros que trabajamos muy cercanos a la Plaza de Bolívar, cada vez que se baja la Virgen, pues vemos cómo la devoción, esa devoción que se urge a finales del siglo XVII, sigue estando tan presente
aún hoy en este tipo de representaciones. La imagen per se es bien interesante, es una composición que recibe, pues la Virgen de Chiquinquirá recibe su nombre por el lugar del hecho milagroso, Chiquinquirá, una encomienda cercana a Chiquinquirá, pero es una imagen hecha por solicitud de un encomendero. Entonces es una Virgen del Rosario, que es la imagen que estamos viendo al centro. Vean, por ejemplo, ustedes cómo se ha dotado de unas características particulares como el collar de esmeraldas o la cruz de esmeraldas o la media luna a sus pies que está también decorada con esmeraldas. Y vemos dos personajes que la acompañan. A la derecha de la Virgen, un San Antonio de Padua, y a la izquierda, un San Andrés Apóstol. Es interesante ver aquí cómo hay unos, digamos, problemas, digamos, de representación. Para que la Virgen del Rosario sea la Virgen del Rosario, tiene que ser representada con el niño en brazos y el rosario en una de sus manos, la estamos viendo. Pero para que San Antonio de Padua sea representado como tal y sea reconocido, su atributo es el libro y sobre el libro un niño Jesús. Es decir, que estamos viendo en la misma imagen al mismo personaje representado dos veces. Otra de las características especiales de esta imagen es la disposición, digamos, jerárquica de los personajes que acompañan a la Virgen. En términos de composición de imagen, y esto pues me lo podrá corregir mejor Jaime, pues un apóstol estaba por encima de la representación de un santo al estar en cercanía con Jesucristo. Así que por lo general en las imágenes al lado derecho de los santos pues, de la Virgen se ponían los santos más importantes, es decir, que aquí San Andrés debería estar a la derecha de la Virgen y San Antonio a la izquierda. ¿Por qué esta composición se hace de esta manera? Pues porque es una obra que se manda a hacer, es una obra que se manda devocional de este encomendero, eh, eh, que dictamina, digamos, al mandar a hacer la imagen, que San Antonio, que es su santo patrón, se ponga mejor a la derecha porque él es el que está pagando el cuadro, y a San Andrés se ponga a la izquierda. San Andrés al parecer está involucrado en este cuadro porque el fraile que intermedió entre el pintor y el encomendero que manda a hacer la Virgen se llamaba Andrés de Jadreque. Entonces vemos como también las imágenes, si bien tienen una política de representación, como lo estamos viendo, como nos las muestran las imágenes de Jaime en su primera parte de la presentación, pues al ser consumidas y al ser utilizadas por una sociedad particular, también tienen esas dimensiones de poder modificarse, ¿no? De hacer como unas apropiaciones de esas imágenes y volverlas de consumo local. Entonces vamos a ver que esas primeras imágenes a las que se les rogaba para que intermediaran ante los problemas cotidianos que venían en principio desde Europa, vamos a ver cómo se van modificando y se van volviendo propiamente americanas. Es así como encontramos la Virgen de Guadalupe para México, la Virgen de Luján para Argentina, la Divina Pastora para Venezuela o la Virgen de Chiquinquirá, que fue pues que hasta el siglo XIX, pues la imagen mayor y la más importante de la devoción. Ya para finales del XIX vamos a ver cómo su oposición con otra imagen que va cobrando mayor fuerza, el Sagrado Corazón, empieza como una pugna entre estas dos imágenes, entre la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen y el Sagrado Corazón, y vemos cómo pues con los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX termina por ganar justamente la imagen del Sagrado Corazón y se relega la imagen de la Virgen de Chiquinquirá a un segundo plano. Sin embargo, en términos devocionales, podríamos decir que la devoción fue siempre mucho más fuerte y que gracias a esa devoción la imagen sigue vigente aún hoy. ¿Qué pasa con esas imágenes? Pues en principio estamos viendo que a las imágenes se les reza, se les pide, se les suplica para la salud, para los favores, para recibir los favores que se necesiten. Sin embargo, es una imagen la milagrosa. En este caso, estamos hablando de la Virgen de Chiquinquirá, que está en la Catedral de Chiquinquirá. Pero ¿cómo tener acceso a esas imágenes milagrosas? Entonces, en principio se van a dar dispensas para que se pueda copiar esa imagen milagrosa. En este caso se le va a dar en primera instancia la autorización a Cero de la Cruz, al pintor Acero de la Cruz, para que pueda hacer verdaderas copias, ¿no? Y que la gente pudiera, que tenía los medios en ese momento, entre el siglo XVII y el siglo XVIII,
pudiera pagar una copia de la imagen milagrosa que estaba en Chiquinquirá y tenerla en sus devociones, en sus lugares de devoción particulares, en sus oratorios, en sus lugares más cercanos. Pero estamos hablando de mandar a hacer una imagen. Esto era muy costoso en el momento, así que tener una imagen, una copia, una verdadera copia de la Virgen en el hogar era algo muy extraño. Así que para finales del siglo XVIII y principios del XIX, ya con la llegada de las imprentas, y demás, vamos a ver cómo uno de esos primeros usos que se da a la imprenta, pues es la difusión de la imagen religiosa. Y una de las primeras imágenes que se va a difundir en forma de grabados, pues va a ser la imagen de Chiquinquirá. Esto va a hacer que la imagen se difunda y los grabados sean apropiados por las personas. Aquí tenemos un grabado de la colección, pero hay muchos en la colección del banco que vemos que están intervenidos, que tienen hojilla de oro, otros que están bordados, otros que tienen el rosario sobrepuesto, lo que nos está diciendo que realmente la apropiación con estas imágenes es tan fuerte que se empiezan a volver muy cercanas y se modifican al parecer de los dueños de las mismas. ¿Por qué esta necesidad de la relación con la imagen? Porque está la enfermedad tocando la puerta, pero también porque está un elemento ahí que es la muerte. Tal vez nosotros en la sociedad contemporánea estamos tan seguros, bueno, hasta hace un momento, porque la epidemia nos ha hecho reevaluar muchas cosas en relación con esto, con el lugar de la medicina, ¿no? La muerte la veíamos como algo muy distante, pero me parece bien interesante entender estos conceptos históricamente y entender la muerte en el periodo colonial es el sentido que se le da a la muerte en el periodo colonial es un sentido bien distinto al que nosotros pudiéramos darle hoy. Si bien se le reza a las imágenes, si bien se le ora, el fin último del ser humano es morir y la muerte es el momento de encuentro con Dios. Ya nos lo mostraban esas imágenes que nos presentó Jaime en las cuales se representan las monjas muertas. ¿Por qué representar una mujer muerta? Justamente porque es el momento culmen de su encuentro con Cristo. Eh, de nada, la vida material es muy corta versus la vida espiritual. El más allá que se depara a las buenas almas es mucho más largo, inconmensurable, y por eso valía la pena representarlo. Así que, a diferencia de una sociedad en la que le tememos a la muerte, casi que podríamos decir que la sociedad colonial estuvo muy cercana a ella, y esto también nos lo da, nos dan cuenta de ello las imágenes tanto de las monjas coronadas muertas como las imágenes, que son muy pocas las que tenemos en Colombia, de niños muertos. Era una costumbre para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX representar a aquellos niños que morían como almas puras. Entonces, aquí tenemos una pieza de ese tipo de representaciones. Es interesante que cuando se adquirió esta pieza, el banco la compra, tenía pegado, adosado a la parte trasera, un pequeño libro donde los padres del niño decían el nombre del personaje, cuándo había nacido, cuándo había muerto, cuál era la razón de su muerte. Dice que una enfermedad de la cual no se supo nada, y el lugar donde lo entierran. ¿Y por qué mandar a hacer un retrato de un niño muerto? Porque la muerte estaba muy constante. Los niños que lograban pasar los 7 años se podría decir que eran los niños que podrían llegar hasta los 35, que era más o menos la media de vida hacia el siglo XVII, y hasta los 45, que era la media de vida hacia el siglo XVIII. Es decir, que la muerte es un personaje con el que se convive y con el que cohabitaba la sociedad. Pensemos también el lugar donde se entierran a las personas en este momento, ¿no? Los cementerios no existían, así que se enterraban en suelo santo, es decir, en las iglesias. Es decir, que cada vez que alguien iba a una iglesia a escuchar la misa, pues era el mismo campo santo en el donde se encontraba. Y este tipo de representaciones que para nosotros pudieran resultar grotescas, como monjas o niños muertos, lo que nos dicen es que el lugar de la muerte y el lugar del sentimiento hacia esa persona representada va cambiando. En el siglo XVI y en el siglo XVII vamos a ver cómo son más escasas este tipo de representaciones, pero hacia el siglo XVIII aumentan las representaciones de los niños muertos, de las monjas coronadas o de las buenas muertes, como esta imagen que estamos
viendo acá una imagen de corte popular que ya va hacia el siglo XIX, pero que nos dice que esa presencia y esa relación con la muerte está muy cercana. Normalmente este tipo de imágenes se hacían a doble mano, es decir, se hacía la muerte del justo. Aquí estamos viendo una muerte del justo donde todos los santos, la Virgen, Jesús, los arcángeles acompañan al personaje que ha fallecido, lo están conduciendo, como nos muestra el Espíritu Santo, la luz hacia el otorgamiento del cielo, pero también se hacían a la par estas imágenes que se conocen como la muerte del repro. De hecho, venían juntas y es un tipo de pintura que sirve para recordarle a las personas que si se portan bien, tendrán una buena muerte, pero si se portan mal, los santos le darán la espalda. Miren, por ejemplo, ustedes la imagen de la Virgen que parece que da la espalda y se dirige en dirección contraria a la del fallecido. Miren, por ejemplo, detrás de la cama un personaje que es bien interesante, que es un santo que está llorando la muerte de este hombre, o todos los elementos de la composición, el retrato de la amada, hablando de la lujuria, los demonios tomando las monedas, como la usura, la serpiente del pecado, el licor, los dados, la rana, la música, todo eso nos está haciendo una pequeña composición, casi un vanitas, ¿no? Una representación de todos los elementos que recuerdan que la vida es solo un momento muy corto y que lo que importa es la muerte, porque el momento de la muerte es lo que da inicio a la vida eterna, que es la verdadera vida, la vida al lado de Cristo. Esta imagen en particular, si bien no es colonial, continuó con ese discurso colonial que sobre la muerte existía y es de un pintor del cual no hay muchas investigaciones, Emiliano Villa, que al parecer se desarrolló en la región antioqueña con este tipo de representaciones. Finalmente, me parece, y ya para dar pie a las preguntas, y retomando un poco el ejercicio que se realizó con Jaime en el montaje de la sala, cuando pensamos en estas imágenes coloniales, pareciera que las tomamos como objetos históricos lejanos de un uso. En el montaje de la exposición lo que hicimos fue pensar que esas mismas imágenes coloniales nos están hablando de unas problemáticas que la sociedad enfrentaba y un consumo de imágenes particular que no dista mucho de las imágenes que estamos nosotros consumiendo hoy en día. Aunque muchos de nosotros no somos personas religiosas o que estén en contacto con este tipo de imágenes, socialmente las estamos. Y el arte se ha valido de este tipo de representaciones en múltiples momentos. Es por esto que en la colección del banco y específicamente en el montaje que se hizo en la sala de los primeros tiempos modernos, quisimos no hacer un montaje netamente cronológico mostrando solo imágenes de los siglos XVI, XVII y XVIII, sino hablar de cómo otros artistas colombianos e internacionales también recurren al uso de esas imágenes y cómo están en contacto con esa retórica de la imagen religiosa. Aquí traje simplemente dos ejemplos. Uno de Juan Camilo Uribe, pues el gran artista como conceptual de la década de los 70, que retoma una laminita que es el ánima del purgatorio, y si nos devolviéramos y miráramos esas imágenes que nos presentó Jaime, de estas ánimas, de estos purgatorios, de estas ánimas como purgantes de todos los pecados, pues vemos que él la vuelve a reutilizar aquí con un título un tanto sarcástico, yo aquí quemándome por nada, pero justamente es haciendo esa alusión a una sociedad en pleno siglo XX que sigue consumiendo este tipo de imágenes, que las sigue reproduciendo. De hecho, pues vamos a ver cómo empresas impresoras de la época como Gráficas Molinari, esta gráfica en particular fue repetida en continuación porque la devoción de la gente era tal que le rezaba a esta imagen. O podemos acercarnos los lunes al cementerio central cuando se celebra el día del ánima sola o se le prenden velas al ánima sola, que es esta representación. Así que pues son imágenes que se siguen consumiendo por estas sociedades contemporáneas. Y aquí vemos otro ejemplo de ese uso de las imágenes con una pieza también de El Banco, que está también en el montaje de los primeros tiempos modernos y que corresponde a una de las principales artistas que se ha dedicado al performer en la contemporaneidad, Marina Abramovic, que realiza toda una serie de fotografías que tratan de copiar las experiencias místicas de Santa Teresa.
Y aquí, hablar de que estos textos que parecieran textos muy distantes, como por ejemplo los textos de Santa Teresa de Ávila, pues son retomados por esta artista contemporánea quien los recrea y recrea esos eventos de la santa, en este caso una ascensión dentro de una levitación dentro de la cocina, pero que nos retoman, nos hacen pensar en una cosa bien particular, que así como esas imágenes, como las mujeres de los conventos estaban consumiendo esas lecturas de Santa Teresa, que las hacían aparentemente tener esas visiones y replicar las visiones y los hechos milagrosos de Santa Teresa, estamos viendo como una artista contemporánea retoma esto, según una entrevista que ella da alrededor de esta serie, dice: no había nada que me gustara más que mi abuela mientras cocinaba me leyera la vida de Santa Teresa. Estábamos en la cocina y yo escuchaba atenta todos los eventos milagrosos que me parecía increíble que una mujer pudiera haber experimentado. Y por eso decide copiar estas representaciones. Una serie que se presenta por primera vez en el MoMA en el 2010, consta de 13 fotografías. El banco tiene una en su colección y justamente pues la mostramos aquí para entender que ese uso de las imágenes que se da en el siglo XVI condiciona una sociedad. Tal vez en este momento y con las condiciones en las que estamos viviendo en la actualidad, nos sirve para pensar que nosotros también la sigamos consumiendo, la seguimos consumiendo, no desde el lugar de la religión, pero sí desde el lugar como del consumo de las imágenes. No sé, Jaime, si quieras decir algo más. No, lo dejamos mejor para las preguntas, para poder Ujú. redondear algunos aspectos. Voy a dejar de compartir la pantalla y aquí vamos entonces a ir con las preguntas de las personas que deseen hacer preguntas. Había una pregunta relacionada con la pintura del juicio final que presentabas, en la que se aprecia un hombre que miraba de frente a la izquierda, y nos preguntan si podría ser el artista que se representaba dentro del cuadro. No, a ver, trato de contextualizar, ¿no? Hay un montón de aspectos que apenas están mencionados y que no alcanzamos a desarrollar, obviamente por razones de tiempo. La pregunta es interesante por una razón, porque la pintura barroca, incluso estos territorios que están tan alejados de los centros, de los grandes centros de producción, siguen un montón de convenciones que están en los tratados y en lo que llamaríamos las relaciones metatextuales de la pintura. Es decir, aquello que los pintores saben que deben y que no deben representar. La mayor parte de estas pinturas están basadas en grabados, pero aún así los pintores que son obradores, no son artistas, son obradores, como un carpintero, como un sastre, producen objetos devocionales, no objetos artísticos, saben de estas convenciones y son las que tratan de representar. Eso lo que hace referencia a la pregunta es lo que en la tratadística barroca se llama el detalle dramático. Las pinturas funcionan de una forma muy similar a lo que funcionan los videos para nosotros hoy día o las pelis. La idea es que las pinturas como objetos devocionales que deben inspirar lo que les decía hace un rato, sensaciones olfativas, auditivas, es decir, es una experiencia de todos los sentidos ver una pintura, oler una pintura, tocar una pintura, tienen elementos, detalles dramáticos que tratan de incitar precisamente esa situación. En las pinturas, no solamente en estas, sino en casi siempre en las pinturas de muerte de mártires, en las pinturas de situaciones de santos, hay alguien que me mira. Ese acto, alguien que mira al espectador, es para que el espectador sea parte de la obra, sea parte, o sea, la teoría de la obra barroca es, la obra es una representación de la realidad, es decir, es parte de la realidad. Entonces, lo que hace el sujeto que me mira es mirarme, para que yo sea parte de la obra y yo pueda correr digamos, en términos contemporáneos, pueda correr el video. Lo que hace el pintor, esto se llama la invención, es detener, o sea, el sujeto lee una historia de un santo, por ejemplo, aquí la historia de un purgatorio, la muerte de un santo, lo que hace es congelar una imagen en su cabeza y proponer algunos elementos para que el devoto, cuando medita la pintura, pues son objetos de devoción, repito,
pueda correr la película, entre comillas, es decir, pueda terminar de componer la escena. Entonces, muchas veces la pintura se detiene en un gesto particular donde el vidente lo termina de componer. Entonces, estos sujetos que me miran, lo que hacen es meterme dentro de la película, textualmente, para que yo lo medite y pueda componer la imagen. Y esto es frecuente en la mayor parte de las pinturas. Si ustedes observan simplemente la pintura que tenemos aquí al frente, un fragmento, el San Roque o la Virgen del Socorro, están mirando al vidente, no están mirando atrás, ni adelante, ni abajo, ni arriba, están mirando al sujeto, o sea, lo están incorporando dentro de la escena. Hay otra pregunta que está orientada también a la idea de la representación y es si hay alguna Ay, perdóname, explicación. Diana. Quería complementar algo a lo que acaba de decir Jaime. Adelante. Y en relación con esa pregunta, y es que desde el siglo XIV también en las representaciones, la imagen de los donantes se involucró ampliamente en las representaciones santas. Entonces, además de esa relación que se genera a partir de la mirada con la imagen santa, digamos como lo nombra Jaime, también hubo una forma de relacionar los donantes, aquellas personas que pagaban por las obras, para que se involucraran a sí mismos dentro de las mismas obras. Por lo general esos personajes se ponían en la parte inferior y en cuadros como en los del juicio final, muchos de los donantes se involucraban a sí mismos en las pinturas como personajes que estaban pagando sus culpas, purgándolas en esa misma representación. Entonces, una buena forma de entender quién es el donante es buscar en la parte inferior esos personajes que tienen una mirada que pareciera que saliera del diálogo y dialogara es directamente con el espectador. Gracias. Hay otra pregunta en ese mismo sentido de la representación que tiene que ver con que si hay alguna explicación para que se muestren ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, menciona los pies en el caso de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. ¿La contestas tú, Sigrid? ¿O Que se muestren o que no se sí? muestren. No, que no se muestra. Ah, bueno, ahí en el caso de la Virgen de Chiquinquirá y específicamente con el tema de la Virgen, durante mucho tiempo hubo como una prevención a mostrar ciertas partes del cuerpo de la Virgen. Bueno, en general debemos mostrar ciertas partes del cuerpo de la mujer. Y hay que entenderlo también cronológicamente. Si estamos hablando, por ejemplo, del siglo XVI y del siglo XVII, estaba prohibido mostrar más allá del cuello o más allá de las muñecas y tenía totalmente prohibido mostrar los pies de la Virgen. Para el siglo XVIII se permite, por ejemplo, que se muestren un poco más del cuello e incluso vamos a encontrar unas vírgenes que se conocían como las vírgenes de la leche, que se mostraba uno de sus senos amamantando al niño, pero para el siglo XIX esas partes del cuerpo van a ser otra vez refrendadas y recubiertas porque era inmoral pues mostrar estas partes del cuerpo en imágenes santas. Sí, de hecho puedo complementar un poco el asunto y es que uno de los grandes avances del siglo XVII es con respecto a la simbolización del cuerpo. Hace un rato hablaba de la idea del cuerpo de Cristo y del cuerpo, de ahí viene la idea del cuerpo social. De hecho, esta aparición de la idea del cuerpo social es una derivación secularizada del cuerpo de Cristo medieval. Es por esta razón que comienzan a aparecer valores simbólicos. Los tratados de pintura, todos, dicen los pies no se deben representar. Los pies es la señal de respeto a lo sagrado. Es lo terrenal, representa la relación con lo terrenal, está asociado con la idea de Moisés descalzo pisando frente a la zarza ardiendo. Es decir, hay una serie de elementos simbólicos y por eso los tratados son enfáticos en decir que se puede y que no se puede representar. De hecho, también lo que mencionaba Sigrid ahora, la moral, uno no puede tomar la colonia como si fuera un periodo único, digamos, uniforme, sino la moral del siglo XVII no es la moral del siglo XVIII. La moral del siglo XVIII se vuelve mucho más conservadora y es la que prohíbe ciertas representaciones del cuerpo. Por ejemplo, las vírgenes de la leche son muy del siglo XVII, lo mismo que las santas amamantando, perdón, la Virgen amamantando santos.
Hay mucha representación de vírgenes amamantando a los santos, porque la leche finalmente es la transmisión de la virtud. Entonces, amamantar un santo es como la Virgen transmite las virtudes a los santos, no solamente el niño Jesús. Es muy curioso, incluso en este convento eh, de Santa Inés hay muchas pinturas repintadas por la moral del siglo XVIII, XIX o XX, que es mucho más moral que la misma cultura colonial, sobre todo en lo que se refiere a mostrar el cuerpo. Incluso todavía en Santa Clara, en la iglesia de San Francisco en Bogotá, se ven Cristos desnudos que hoy día están recubiertos, pero que originalmente son Cristos desnudos, que es como sentido de humildad y de pobreza. Sí, una cosa bien interesante es cómo se alargan y se acortan esas vestiduras, ¿no? Por ejemplo, con la Inmaculada Concepción, a momentos se les muestra los pies, otras veces se les recubre. En esta obra en particular, que un elemento clave de la representación es el pie de la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. Incluso el pie de la Virgen está totalmente cubierto para que no se vea ninguna parte de la corporeidad. Perfecto. En esa misma línea hay otra pregunta de uno de nuestros asistentes que es literato y nos dice pues que intentará vincular esta análisis de las imágenes con la escritura. Entonces él plantea por qué las representaciones de lo femenino están ligadas como a partir de dos extremos en la época, ¿no? Por un lado, unas imágenes coloniales que exaltan a la Virgen y a las monjas y su carácter sagrado, santo, pero al mismo tiempo escritores que crearon personajes como la Celestina, como la Lozana Andaluza, dedicadas, de mujeres dedicadas a la prostitución. ¿Cuál Ahí es ahí hay la relación? Aquí me parece que tendríamos que ir como a la génesis de la imagen, que no es ni siquiera la Virgen, sino al icono de lo femenino dentro de la religión católica, que es Eva. Eva como la representación de lo femenino, pero es por Eva que se pega y es todo el Antiguo Testamento donde nos muestran a un Dios castigador, ¿no? Gracias como al castigo de Eva. Y justamente la Virgen, aunque es mujer, es la antítesis de Eva, es la nueva Eva la que permite de nuevo la alianza con Dios y con los hombres, y por eso nos muestran esas dos representaciones. Entonces podríamos decir que la Virgen es una representación. Sí, es femenina, pero es la representación de la bondad de lo femenino, y mientras que hay otro tipo de representación de lo femenino que está anclado en la imagen de Eva, que es la representación del pecado. Sí, y además de lo que me está mencionando Sigrid, que es finalmente el debate entre el modelo évico de la mujer, o sea, la mujer pecadora y la mujer pura, santa, que es el modelo mariano, también hay una condición que es lo que mencionaba hace un rato al comienzo de la conferencia, y es la relación entre la generación de un discurso y lo que realmente sucedía en la vida cotidiana. El siglo XIX generó una idea de que la colonia es una cultura católica muy moral, eh, eh, como un modelo de gente que se porta bien. Y esto está alejado, muy alejado de lo que cuando uno trabaja historia colonial encuentra. Los comportamientos son mucho más desviados, la gente es mucho más libertina, hay muchísima más flexibilidad de lo que va a generar luego los estados nacionales al encauzar los comportamientos cotidianos. Esto lo menciono porque, por ejemplo, simplemente en Bogotá, menos del el siglo, final, segunda mitad del siglo XVIII, menos del 40% de la gente estaba correctamente casada. O sea, había unos niveles altísimos de amancebamiento, de muchas formas de establecer relaciones de pareja. Esto lo menciono porque parte de estos discursos lo que tratan es eso, de crear un discurso del recto comportamiento. No quiere decir que la gente se portara extremadamente así. Y juegan mucho con esta imagen de la mujer bondadosa, lo que decía Sigrid, y la mujer mala, digamos. De hecho, el barroco también se va a caracterizar un poco por esta imagen de la Inmaculada está hablando precisamente de esto. La Inmaculada tiene al lado el árbol del bien y del mal, ¿no? El árbol de Eva, porque ella está encarnando precisamente esos dos mundos. Si por una mujer entra el pecado al mundo, por Eva, ¿no? Con el árbol la idea está del fruto del bien y del mal, una otra mujer salva al mundo de ese pecado. ¿No?
Entonces, esto es parte de la contradicción barroca, de la contradicción, no de la cristiandad, porque la cristiandad va teniendo muchas variaciones. Y esto es lo que explica esos modelos, el modelo celestinesco, pero también el modelo virginal. Aquí lo tenemos encarnado en la Inmaculada Concepción. O las Es nueva, representaciones de María Magdalena, por ejemplo, ¿no, exactamente. Jaime? Ujú, que Sí, también están condicionadas por ese lugar de la mujer maléfica. sí, y de hecho la representación de la María Magdalena no es la de la María Magdalena del Nuevo Testamento, sino la María Magdalena medieval, creada por los tratados que cuentan las historias apócrifas, que se retira a una cueva, ¿no? Es un modelo muy interesante porque es ni Eva ni María, es la prostituta arrepentida, que de hecho va a permitir en la teología católica justificar el matrimonio, para que las mujeres católicas que se casan sean unas prostitutas arrepentidas. Ese es el modelo teológico y esa es la importancia también penitencial que va a tener la María Magdalena. Yo creo que es una de las santas más pintadas en la cultura colonial, porque es ese modelo de la mujer prostituta arrepentida, que se retira en la tradición medieval a vivir en una cueva, a purgar sus pecados, a hacer penitencia. Perfecto. Hay otra pregunta relacionada con el momento en el que Sigrid comentaba el promedio de vida en la época colonial y pues a una invitada le llama la atención el hecho de la mención que hace Jaime a la monja Lirio de Bogotá, que se menciona que murió de 62 años, es decir, que sobrepasaba la expectativa de vida de la época colonial. Si hay algún indicio de a qué se debía esta situación. Jaime, o Eh, la respondo yo. Respóndele, yo te complemento. Perfecto. Bueno, estos estudios de vida, pues si alguien está interesado en profundizar, creo que un buen libro para ver esos promedios de vida es Sentimientos en el Nuevo Reino de Granada, un libro de Pablo Rodríguez, donde están como él a partir de todos los actas de nacimiento y muerte, pues realiza entre los siglos XVII y XVIII, finales del XVII y el XVIII, esos balances etarios, digamos. Pero también hay que entender cómo las condiciones sociales en los que se mueven cada uno de estos personajes. Hablar del lugar, el promedio de vida de una mujer que no está en un convento, que empieza a parir hijos desde el mismo momento en que desarrolla su cuerpo, desde que tiene la primera regla. Vamos a ver que a lo largo de su vida va a tener muchos embarazos, pocos hijos que logran vivir, que las condiciones con estas afectaciones de las epidemias, de la peste, de las distintas pestes de la viruela, pues hacían que la gente estuviera pues más cercana a la muerte. Sin embargo, si analizamos en un contexto como dentro del convento, donde las mujeres tenían una posición económica mucho mejor, donde las condiciones alimenticias también eran muy buenas. Recuerden que dentro de los conventos, pues eran los lugares donde la gastronomía de la época se desarrollaba, o sea que había una mejor disposición de alimentos dentro de los conventos que una mujer campesina, una mujer indígena que vivía en una ciudad como la Santa Fe del siglo XVIII podía tener, o pues una monja, aparentemente muchas de las mujeres que estaban en un convento que pues no tenían continuos embarazos, pero vamos a ver cómo una mujer Exactamente. de la sociedad colonial del siglo XVIII pues exponía su cuerpo a múltiples embarazos, lo que hacía que muriera a muy temprana edad. Sí, digamos, un aporte pequeñito con esto. Es usual hasta el siglo XIV-XV el promedio de vida de una mujer es cerca de los 30 años y de los hombres 35 años. Depende de condiciones de clase, sistemas de salubridad, de muchos factores. Hacia el siglo XVI ese promedio se eleva cerca de los 60 años. Es cerca. De hecho, hoy todavía hay sociedades que tienen promedios de vida cercano a los 45 o 50 años. Y esto depende, como dice Sigrid, de las condiciones de vida. En los conventos, digamos, una mujer siglo XVII, XVIII, normalmente tenía un promedio de 10 embarazos a lo largo de su vida, o sea, no había formas de preservación, eh, de contracepción. Entonces, una mujer normalmente puede tener, y esto incrementa la posibilidad de muerte. Entonces, por esto, las monjas pueden tener un nivel de vida un poco más alto. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con el rol de los pintores
Entonces, pues, ¿cuál era el valor que tenía el pintor en la sociedad colonial? Si gozaba de estatus o si estaba en el anonimato, quizás relacionado con lo que mencionaba Jaime de que no se acostumbraba a que los cuadros se firmaran. Sí, actualmente hago historia digital y parte de mi trabajo es sobre una base de datos muy grande, alrededor de 25.000 pinturas. Estoy comenzando a tener ya datos muy concretos sobre estos problemas. Eh, Tengo ahorita un porcentaje cercano a un 70% de las pinturas, 69,8 más o menos, de las pinturas no se firman. ¿M? Y la mayor parte de las pinturas se atribuyen. Un simple ejemplo, Gregorio Vázquez. Gregorio Vázquez se le contabiliza hoy alrededor entre 600 y 800 pinturas conocidas de él, de su taller, o de las cuales firmadas no superan las 40, creo que son como 35, entre 35 y 50, perdón, entre 35 y 40 las pinturas firmadas. Esto quiere decir dos cosas. Una cosa es la consideración de qué es ser pintor en la época. La idea del artista se construye en el siglo XIX. Estas sociedades, la pintura, aquí, incluso aquí en la Nueva Granada, no entra el debate de las bellas artes, que sí se está comenzando a dar en España o en Nueva España, en lo que actualmente es México. Incluso en Perú se alcanza a discutir a finales del siglo XVIII la idea de las bellas artes, que esto ubica el arte de la pintura no como un arte mecánica, pero tampoco un arte liberal, sino en la mitad. Aquí no llega ese debate. O sea, una persona que pinta es un obrador que ejerce un arte liberal, perdón, ejerce un arte mecánico, y al ejercer un arte mecánico trabaja con las manos, y eso es vil de entrada. ¿Mm? Entonces, vil en el sentido muy colonial del término. Nunca se llega a valorar la producción del artista. Esto es muy del siglo XIX. De hecho, el que saca el anonimato a estos señores es Groth. De hecho, es una de las obras interesantes. Hacia mediados del siglo XIX comienza a construirse la primera biografía, y con esto la apropiación de identidad nacional en el siglo XIX de estos sujetos coloniales. Eh, ¿Qué conocemos de la vida de casi todo lo que menciona Groth, de la vida de Vázquez? Es imaginación de Groth. El trabajo documental, ya han habido trabajos que han demostrado, han tratado de mostrar documentalmente eh, la historia de estos pintores, y no conocemos prácticamente nada. Son sujetos que son obradores, viven como obradores. Sabemos que Vázquez, por ejemplo, se dedicaba de vez en cuando a vender y a comprar casas. Tenía también sus negocios de propiedad raíz. Es decir, son sujetos que pintan, eh, pero no tienen un valor social. Vázquez de pronto es de los poquiticos que está mencionado en una o dos crónicas por fuera. Y conocemos un poco su capital por los testamentos. De hecho, también ya se han hecho trabajos sobre los testamentos de estos obradores. Pero la condición del sujeto que pinta en la colonia, aquí en casi toda América, un poquitico excepcionalmente México a finales del siglo XVIII, es esto: es la condición de un obrador que ejerce un arte mecánica con todas las características que implica hacer representaciones de arte mecánica. Un tema que me parece, para finalizar, interesante, porque esto nos vincula con la cultura visual. O sea, es donde uno observa que la representación de una pintura no es solamente una pintura, sino parte del mundo de esos obradores. Y eso que nos permite vincular un elemento. Quisiera hacer una pequeña anotación que me llegó por correo privado, y es en el chat privado, sobre María Magdalena. Alguna persona me dice que ya no se va a vivir en la cueva. Me hago, no bíblicamente, a eso me refería cuando decía en la tradición medieval, porque el que escribe la vida de María Magdalena es Jacobo de la Vorágine, en el siglo XI, y él cuenta, o sea, imagina que María Magdalena, después de aparecer bíblicamente, que son dos apariciones bíblicas, se retira a una cueva. Y este texto es muy importante porque esto es lo que va a ser parte de los Flos Santorum, sobre todo el de Villegas, que van a leer los pintores coloniales y de donde van a tomar la imagen para pintar a María Magdalena siempre en el contexto de una cueva. Casi todas las pinturas de María Magdalena están relacionadas con,
una cueva. También precisamente es la imagen de María Egipciaca, las dos. Las pinturas de María Egipciaca y de María Magdalena son dos mujeres, anacoretas sería el término preciso, que va a exacerbar como modelo corporal la pintura colonial. También incluso esto en imagen corporal es muy interesante porque hay santos que viven en comunidad y santos que se retiran. La cultura colonial le encantan los santos que se retiran a hacer mortificación y penitencia. Aquí Gracias. también me llega otra pregunta por el interno, que dice que si podemos ampliar un poco eh, la historia de la Virgen de Chiquinquirá y el Sagrado Sí. Corazón, esa competencia entre imágenes. Bien, pues la imagen como veníamos viendo entonces, la imagen de Chiquinquirá pues es una imagen que se desarrolla durante el siglo XVII, como es la única devoción propiamente surgida al interior como del reino y que se explaya rápidamente, al parecer por su efectividad, pues tomó muchísima presencia en todas las iglesias y se convirtió en una imagen pues muy autóctona. Incluso se dice que traspasó fronteras y en la actualidad podemos ver catedrales, pues a una imagen de la Virgen de Chiquinquirá en la Catedral de Quito o una catedral en Maracaibo, toda ofrendada a la Virgen de Chiquinquirá, lo que nos dice que su popular devoción pues traspasó y fue la más importante de la época. La cuestión es que para el siglo XIX, para principios del siglo XIX, la imagen de la Virgen de Chiquinquirá va a ser convertida en un icono de todo el proceso independentista. De hecho, las tropas independentistas llevaban estandartes de la Virgen de Chiquinquirá. Así que, pues esta imagen se unió mucho a los ideales del pueblo, digamos, y propiamente se volvió una imagen liberal. Cuando llegan los gobiernos y los partidos los gobiernos conservadores a finales del siglo XIX, y con toda la transformación que vive en la segunda mitad del siglo XIX, todas las órdenes religiosas, se traen nuevas comunidades, como por ejemplo los salesianos o los corazonistas, y con esa traída de unas nuevas órdenes religiosas, unas nuevas comunidades religiosas, se traen nuevas imágenes, entre ellas llega a finales del siglo XIX la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que se vuelve una imagen pues de origen francés, que está muy relacionada con los gobiernos conservadores. Se dice que cada vez que llegaba un gobierno liberal al mandato, pues se institucionalizaba la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, pero cuando llegaba un gobierno conservador, se institucionalizaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es así que hasta 1911, en 1911, ya se determina que la Virgen de Chiquinquirá pasa a un segundo plano y en 1919 se le entrega perdón, en 1901 se le adscribe el país al Sagrado Corazón de Jesús y así la Virgen de Chiquinquirá terminó quedando en un segundo lugar. Gracias, Sigrid. Justo hay otra pregunta. Hay varios comentarios alrededor de la Virgen de Chiquinquirá y una tiene que ver con que si la imagen que está en Chiquinquirá es esta misma, digamos, está la confusión entre las dos imágenes. La imagen que está en Chiquinquirá se conoce como la verdadera imagen, la imagen milagrosa. Se denominaban, pues, que son las imágenes que tienen el hecho milagroso. El hecho milagroso de esa imagen es que se renueva ella sola. Y es la imagen que está en la Catedral de Chiquinquirá, que está todo el tiempo expuesta ahí. Como es la imagen santa y no se podía tener acceso a ella en el periodo colonial, las imágenes santas por lo general en la colonia no estaban exhibidas todo el tiempo, solo se mostraban en determinados momentos o solo se sacaban en romerías y eran los momentos en los cuales la gente las podía ver y tener y tocar. Pues se decide que se autorizan algunos pintores para hacer reproducciones digamos, autentificadas de las imágenes santas. Se les dio permiso, por ejemplo, al taller de los Figueroa para hacer imágenes de la Virgen de Chiquinquirá, luego se le da a Acero de la Cruz. Aquí la que estamos viendo y la que tenemos en la colección de arte del Banco de la República es una de esas copias que se realizan en el siglo XVII, la cual está dicha que es de Baltasar Vargas de Figueroa.
Sin embargo, se hicieron múltiples copias porque como era una imagen tan santa y tan efectiva, todo el mundo quería tener en sus oratorios una de estas imágenes, pues todos los que pudieran pagar la imagen. Y ya para el siglo XIX lo que se hace es distribuir ampliamente los grabados de la Virgen de Chiquinquirá. Pero podríamos decir que en primera instancia está el lienzo milagroso, que es el que está en la iglesia, y de ahí vienen múltiples copias. Muchas de esas copias posteriormente también se volvieron milagrosas. Entonces ahí tendríamos que ver como esa réplica del hecho milagroso en la imagen. Gracias. Eso que mencionas permite introducir dos comentarios que están relacionados. Por un lado, pues un comentario acerca del uso o de la apropiación de la imagen colonial, si nos resulta anacrónico y desconoce justamente el contexto en el que fueron realizadas las obras y si no nos aleja de una mejor comprensión de la producción de las imágenes en la época colonial. Pero por otro lado, hay un comentario relacionado con cómo esa acción milagrosa de la Virgen es un hecho que permanece en la sociedad colombiana hasta el día de hoy. La persona que hace el comentario cita dos momentos cuando el presidente Duque en el 2019 y justo ahora con el tema de la pandemia ha encomendado al país a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona, ¿no? Por un lado, en el 2019, para evitar la violencia y los crímenes contra los líderes sociales, y en este caso, pues, invocando la salud y la protección frente al coronavirus. Entonces, se menciona ese tema de cómo permanece la acción milagrosa de esta Virgen en la actualidad. No sé si Jaime quieras o empiezo yo. Sí, dale tú. Bueno, pues en este término, pues voy a tratar como de sintetizar porque ya olvidé un poco la primera pregunta, pero me corriges, Diana, si es así. Y es un poco en qué consiste esta apropiación y si no es anacrónico hablar de apropiaciones de imágenes coloniales en la contemporaneidad. Exacto. Bueno, yo creo que aunque estas imágenes son producto de una sociedad particular, que es la de los siglos XVI y siglos XVII, pues son imágenes que se consumen aún hoy. Así que hablar de esa apropiación desde mi punto de vista no me parece anacrónico. Lo que me parece interesante es cómo frente a una diversidad como de alternativas, la imagen santa sigue teniendo un lugar tan importante. Puede que muchos no creamos en ella de manera religiosa, pero para la gran mayoría de las personas la imagen santa sigue siendo muy importante y esas imágenes realizadas en el siglo XVI o XVII siguen estando tan presentes para intermediar los problemas cotidianos. Es por eso que vemos día a día como gente sube de rodillas Monserrate o se hacen las novenas al niño del 20 de julio. Yo creo que aunque son imágenes hechas por una sociedad históricamente constituidas, pienso que esas imágenes se siguen consumiendo porque somos una sociedad, querámoslo o no, que ha florecido bajo esos circuitos de imágenes. Es decir, puede que yo no crea en alguna de estas imágenes, pero estoy en contacto continuo con ellas y la sociedad en la que me desarrollo las consume. Así que pues eso me hace estar en estrecha relación con ellas. Sí, de hecho, uno de los efectos importantes de la cultura visual es precisamente este. El trabajo que uno hace como historiador es tratar de devolver las imágenes a su lugar de producción. ¿Sí? Porque es muy fácil descontextualizarlas, sobre todo, de hecho, el hecho que una serie de obras estén en un museo, no en su lugar original, ya es un problema de descontextualización. El trabajo que uno hace como historiador es tratar de devolverlas a su lugar de producción, pero también el resultado de la cultura visual es los múltiples sentidos, los múltiples usos que tiene una imagen. Recuerdo mucho algunos trabajos que se han hecho, por ejemplo, el de Olga Costa sobre la Virgen del Campo, que está actualmente en la iglesia de San Diego. Ese objeto ha servido para todo. Sirvió desde objeto pestífero, que esto es un tema muy importante y ya Silvio lo ha mencionado, no solamente con la Virgen de Chiquinquirá o con San Roque, eh, hasta ha tenido hasta uso de puente, o sea, la piedra se utilizó como puente en algunas épocas, es decir, los objetos pueden variar su función
pueden variar su uso independientemente de la condición para las que se creó habitualmente y a veces hacerle el seguimiento a esos artefactos que son religiosos, se secularizan, terminan utilizados para algunas cosas, va cambiando el sentido. Y esto es también la historia de las mismas devociones. Las devociones no siempre representan lo mismo. Es la cultura que de acuerdo a sus necesidades, a sus experiencias, a sus enfoques espirituales, elige un santo y no otro, o elige una virgen y no otra. De hecho, cuando uno mira qué se pintó en la colonia de santos, el santoral es bastante grande. Aquí no se pintan más de 25 o 30 santos. ¿Por qué? Todos tienen una serie de características similares. Lo mismo sucede con las vírgenes. De hecho, casi todos los santos que se pintan acá son santos que tienen algún tipo de inscripción en su cuerpo, algún tipo de mortificación en su cuerpo. Y lo mismo sucede con las vírgenes. El caso de la Virgen de Chiquinquirá es bien interesante precisamente por esto, porque también va reflejando sistemas de devoción distintos. Incluso hace muy poco el Papa sacó imágenes que se utilizaron hace más de 500 años en alguna de las muy frecuentes pestes que hubo hasta el siglo XVII, cuando comenzó a controlarse, siglo XVIII, cuando comenzó a controlarse los sistemas de pestes. Y esto es parte de las devociones. Es el tema, no quiero usarlo, es el tema del santo de moda, es el que muchas veces se le van adjudicando condiciones distintas. Y este es el sentido que tienen estas pinturas sagradas, que son poliinterpretativas, tienen muchos sentidos de interpretación. Un ejemplo, y con esto cierro mi intervención, un San Francisco de Asís. San Francisco de Asís sirve para rendirle culto a la muerte cuando se le representa con la calavera, es el santo de los animalitos, pero también es el santo ecológico hoy día. Entonces, el mismo santo puede tener un montón de posibilidades de interpretación y de usos, dependiendo de las condiciones culturales de quien observa, independiente de las condiciones de producción de ese artefacto. Y finalmente que estas imágenes, aunque nos representen imágenes religiosas o figuras religiosas, digámoslo así, terminan convirtiéndose en imágenes políticas. No es gratuito Exactamente. que, por ejemplo, Simón Bolívar, que estaba tan distante de la religión católica, durante la campaña libertadora llevara a la Virgen de Chiquinquirá en estandartes, justamente porque quería que el pueblo se adscribiera a la causa independentista. No es gratuito que presidentes desde principios del siglo XX vayan a visitar, apenas son designados presidentes, a la Virgen de Chiquinquirá. Son elementos y actos públicos que buscan finalmente buscar adeptos entre los devotos de la imagen religiosa. Sí, incluso durante las campañas de independencia, los españoles llevaban el estandarte de la Virgen de los Remedios, que era llamada la Gachupina, que era la Virgen de los Españoles. Más o menos la idea es que arriba se agarraban las vírgenes de las dos advocaciones y la victoria de los ejércitos era la victoria de una virgen sobre la otra virgen. O sea, una situación absolutamente ambigua cuando el cristianismo no tiene esa división entre tipos de vírgenes. Entonces también a esto hay que verle las apropiaciones populares, además de la condición política que tienen estos santos. Santos y objetos religiosos. Súper. Y la última pregunta está relacionada con, pues que se ha analizado mucho la imagen de lo femenino, pero alguien pregunta sobre el lugar que ocupaban los miembros de la iglesia como los sacerdotes en la metáfora del cuerpo de la sociedad y en cómo esto nos permite entender, por ejemplo, representaciones poéticas que citan como las del poeta baiano Gregorio de Matos, donde algunos miembros de la iglesia como frailes son presentados como cuerpos viciosos y obscenos. A ver, con esto hay dos cosas que son también importantes. Incluso puedo meter una pregunta que me llegó también por el chat. Me preguntan sobre el tema del jardín barroco. Este tema del jardín barroco no solamente está relacionado con conventos, sino está relacionado con todos los espacios de conocimiento. Eh, los hombres y las mujeres ocupan, digamos, condiciones diferentes. Las mujeres se les entierra, por eso los conventos femeninos son conventos de clausura masculinos son escasos. De hecho, aquí no llegaron las órdenes conventuales de clausura, especialmente los benedictinos. Hubo algunos casos de benedictinos en Brasil colonial,
pero en estos territorios la idea es la pasividad femenina enclaustrada y la actividad masculina afuera, predicando. Esto hace que también tengamos, y eso es un tema complejo y largo, es toda esta historia social del cura, y el término aquí no es despectivo, porque es que este periodo es donde se está dando el tránsito entre el cura de almas medieval al padre espiritual urbano. O sea, una cosa es el cura rural, cura de almas medieval, rural, y otra cosa es el padre espiritual urbano. Y ese tránsito no es fácil. Tengan en cuenta que los sacerdotes de esta época están comenzando a ser formados. Esto, el efecto de la aparición de los seminarios es un fenómeno del Concilio de Trento. En la Edad Media no existen conventos. Los curas se forman a la pata de un cura más viejo. Solamente los que entran a conventos tienen un poco de formación. De hecho, la comunidad religiosa de la Contrarreforma son los jesuitas. Su formación es larga y son de las pocas órdenes que tienen cédula de confesión. Son los sacerdotes que pueden confesar. No cualquier sacerdote podía confesar. O sea, esto es mucho más moderno. Esto es siglo XVIII, XIX, donde el sacerdote que tenemos hoy día cumple las funciones que tienen hoy día. En la colonia había sacerdotes que tenían una especialidad en la predicación, etcétera, etcétera. Esto hace que el clero masculino sea mucho más mundano. De hecho, el término de clero secular, a diferencia de clero regular, son los curas que están en el mundo. Y en la documentación de la época uno encuentra un montón de situaciones de curas con hijos, de curas con una vida absolutamente dispersa. A eso me refería hace un rato cuando les decía que esto no es una sociedad tan ideal como muchas veces se le presenta, sino es una sociedad muy compleja. Una de las razones es que no hay un control estricto sobre el clero secular. El clero regular sí está mucho más regulado. Y esto lo pego a las flores de santidad porque las flores de santidad también son masculinas. En el Nuevo Reino de Granada, las flores de santidad son especialmente obispos y sobre todo los obispos de la etapa heroica, entre comillas, que es el momento de la organización de la iglesia indiana hasta el siglo XVII. De hecho, casi todos los obispos de Santa Fe en los comienzos del siglo XVII tuvieron procesos de santidad y ellos son flores de santidad. Entonces también esto hay que caracterizar que el clero masculino está en el mundo, en todo el sentido, mientras que las mujeres tienen más posibilidades de salvación porque se encuentran encerradas. Aquí no hubo conventos tan fuertes, conventos masculinos de clausura. Que sería otro tipo de expectativa. Y una última idea, perdón, es las universidades. El otro punto del jardín florido son las universidades, que son las flores de conocimiento. Entonces, esto creo que complementa muy bien. De hecho, la representación colonial de las universidades son claustros. Y la idea de claustro representa las 4 partes del mundo, los 4 apóstoles, o sea, todo lo que representa el cuadrado, con toda la simbología que tiene católica. O sea, eso también viene un poco de la idea del jardín, que siempre son cuadrados. No sé si Sigrid quiere complementar algo. No, creo que también estaría anclado también en esa idea, pues como primigenia del jardín del Edén, ¿no? Como esas primeras representaciones de jardines que luego se transgreden a lo largo de la historia. Esos jardines que al principio son idílicos, inspirados en el jardín del Edén, luego que se transforman al jardín renacentista que habla un poco del pecado, y luego el jardín barroco, que es justamente lo que tú retomas. Aquí Jaime hablando de ese convento como el lugar del jardín y de la salvación, del jardín donde crecen las rosas de la salvación. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos más comentarios, no recibí más preguntas en el chat, pero creo que esto nos ofrece como un panorama muy amplio de estos temas que queríamos abordar en la tarde de hoy. Gracias a Jaime y a Sigrid por aceptar la invitación y por supuesto gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a estar atentos a nuestra programación y a continuar visitando las redes sociales y la página web de los museos del Banco de la República. Muchas gracias.